Hoy día quería compartir o reflexionar en torno a un tema, ¿verdad? No voy a ser muy exegético, pero hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quisiera invitarles a reflexionar en torno a esto. Y para poder llevarlos al tema, quiero empezar compartiendo un poco de mis pocos años de vida. Aprovechando que está mi señora aquí, este mes cumplo uno más, así que estoy pasando el dato. Bueno, cuando estaba en la enseñanza básica, por ahí por sexto, séptimo, básico, y en mi escuela, ¿verdad? Una escuela con número, mixta, andábamos siempre una parvada de niños jugando, algunos un poco violentos, y a mí me gustaba mucho observar a las niñas, no sean mal pensados, observar a las niñas porque ellas siempre hablaban tan bien, como decía el Zafrada, tenían buen hablamiento, ¿ya? Y nosotros los niños éramos más guturales, más difícil decir cómo nos comunicábamos, pero algo nos entendíamos. En cambio las niñas siempre tenían esa habilidad, esa gracia de usar bien los términos, expresarse bien. Y yo meditaba, ¿por qué será? Decía yo, si viven en el mismo barrio, estamos en la misma escuela, ¿por qué será así? Y yo admiraba esa característica de las niñas. Y bueno, pasaron los años, después ya adolescente, el Señor me dio la oportunidad de poder compartir, moverme en un ambiente totalmente distinto. Algunos de ustedes ya saben, yo fui marinero y en ese tiempo el Señor me llevó a conocer distintos puertos, muchos, ¿verdad? Gente de mar, marinos rudos, cargadores o estibadores, que generalmente no los eligen por sus habilidades, por las artes y la cultura o su afición a la música, ¿ya? Basta tener las espaldas anchas y una lengua poderosa. Y también otro tipo de niñas distintas, que, para ser sutil, no participan en las Olimpiadas, no son atletas, pero son ligeras. Y bueno, he escuchado cientos de expresiones soeces. Ya dicen por ahí que es difícil que un marino se ponga colorado, porque ¿qué no ha escuchado uno? Pero es curioso que hoy día en la calle, en el Transantiago, en cualquier parte, he llegado a ponerme colorado. Esas niñas de mi infancia, incluso aquellas otras, en sus expresiones que eran parte de un vocabulario, no tenían una carga tan fuerte en la intencionalidad, en el significado que le dan a lo que en otro ambiente puede ser un garabato, pero a veces uno hasta se ríe de un garabato. Pero hay palabras que tienen una connotación distinta, que raspan, que hieren. Y hoy día eso es casi parte de nuestra cultura, ¿verdad? Vemos en la televisión programas que parte de su éxito radica en este tipo de vaciar conceptos sin ninguna preocupación de quién está al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Mujeres, niños, etc. Y eso me ha tenido dando vueltas porque hoy hay otros medios, ¿verdad? Facebook, Twitter, y también uno lee cosas que llaman la atención y vemos con cuánta irresponsabilidad llegamos a eso.
Y siempre que uno escucha esas palabras, se vienen a la mente, ¿verdad?, lo que el Señor nos recomienda. Y, por ejemplo, en Mateo, dice el Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dentro de este contexto, nuestro Señor está reprendiendo duramente a aquellos que, ante la evidencia del actuar del Espíritu Santo, se atreven a dudar y adjudicar las obras portentosas del Señor a quien no corresponde. Por lo tanto, la sentencia es dura. Pero no solamente está dirigido, ¿verdad?, a estos hombres que, sin reconocer a Dios, critican y son duros con aquellas cosas que Dios está manifestando su presencia. Pero también son aplicables en general a todos los hombres. Y conversando un día con mis hijos, que son buenos para ver películas ellos, me estaban comentando una que habían visto muy divertida. Este actor, bueno, ustedes saben, el pastor Patito les lee poemas, yo les cuento películas. ¿Ya? Pero el título es El hombre de las 1000 palabras. Y me pareció atractivo el nombre, y como no quise escuchar el relato completo porque espero ver la película, pero yo hice mi propia película a partir de la sinopsis que ellos me dieron, El hombre de las 1000 palabras. Y un poco la historia consiste en un ejecutivo que captaba escritores o gente que tenía alguna fama, algo importante, y él trabajaba para una editorial. Entonces él se preocupaba de atraerlos para hacerse su representante y poder ganar dinero a través de la publicación de lo que ellos decían o escribían, ¿verdad? Y en eso los aventajaba porque, como buen vendedor, usaba todos los recursos que le fueran posibles para convencerlos de ese hecho, que firmaran el contrato con él. Y caían en algunas actuaciones reprochables también. Hasta que un día se encuentra con un personaje, ahí ya se pone un poco complicada la película, un poco con las ideas de la nueva era, que viendo esta cualidad o defecto en este hombre, decide darle una lección. Y para eso le asigna una cantidad de 1000 palabras que cada vez que él las pronunciaba iba corriendo en contra de su tiempo de vida. Cuando él dijera o pronunciara la última de esas 1000 palabras, moría. Y para que tuviera la percepción física, aparece un árbol en su patio donde por cada palabra que él decía o escribía, se caía una hoja. Y a veces él se molestaba y en su ira empezaba a proferir palabras y veía como el árbol se iba deshojando. Le entra un pánico porque ante esta tentación por hablar que es inherente a nosotros los hombres y que la provoca este aparatito, ¿se han fijado en la televisión que nadie se resiste a un micrófono? No importa lo que digamos, pero hay que hablar. Y ante las preguntas más increíbles sentimos que estamos obligados a responder. Señor, ¿para qué sirven los hoyos de los postes? Escuché las más variadas versiones cuando era tan fácil decir, no tengo idea. Pero uno se siente obligado. Bueno, y él a veces, por su afán, se sentía obligado. Y el árbol se empieza inevitablemente a deshojar. ¿Qué pasaría con nosotros, hermanos, si nos pusieran una sentencia como esa? Yo creo que el Congreso acaso funcionaría un día más. Se morirían todos. Ni que hablar de los vendedores, ¿verdad? ¿Cuántos religiosos?
¿Se imaginan la mortandad que quedaría si nuestra vida pendiera de cada palabra, buena o mala, hablada o escrita? ¡Qué tremendo! Sería un golpe muy fuerte. Y a veces uno cree que el plan que tenemos contratados con el Señor es ilimitado, ¿cierto? ¿Cómo es el plan que usted tiene telefónico? Yo creo que todos tienen celulares acá, ¿verdad? Hay cuenta controlada, hay prepago, ¿verdad? Y hay otras cuentas generosas que son ilimitadas. ¿Cómo será la cuenta que el Señor tiene con nosotros? Basándonos en esto, que toda palabra ociosa que digamos en el día del juicio va a ser considerada. Y trataba de ajustarlo un poco a esta idea, y yo creo que el Señor, si bien nos da una cuenta ilimitada en cuanto a la cantidad de palabras, pero es controlada en cuanto a la calidad de las mismas. Por lo tanto, si nos ponemos a reflexionar que tenemos una cuenta con el Señor que es controlada por la calidad de nuestras palabras, ¿cómo será el pago? Obviamente no es prepago, es postpago. Eso no lo han pillado las compañías telefónicas. Porque cuando el Señor nos juzgue, ahí vamos a tener que pagar la cuenta de cuántas palabras y qué calidad tenían esas palabras, ¿verdad? ¿Qué hicimos con ellas? Porque a veces somos tan irresponsables porque creemos que con una buena disculpa podríamos solucionarlo. Y se dice de una niña que se suicidó y lo que encontraron al lado del cuerpo, una carta recién iniciada que no alcanzó a concluir. Y la frase que había en ella es: ellos dijeron. No escribió nada más. Ellos dijeron. ¿Cuántas veces ese ellos dijeron nos puede matar espiritualmente? Y en casos graves como estos, que no son pocos porque las noticias nos informan, puede alguien perder, ¿verdad?, hasta la vida. Ellos dijeron. ¿Qué cuenta tiene usted, hermano? ¿Cómo la controla? ¿Qué hace con esta libertad que el Señor nos da y nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar? Porque de todo esto vamos a tener que dar cuenta. Y nuestros hijos también. Le enseñamos a nuestros hijos a ser prudentes con sus palabras. Muchas veces le enseñamos más bien a controlar el dinero, pero no le damos importancia a este aspecto. La sabiduría en pildoritas, como la homeopatía de Dios, le llamo yo a los proverbios, pequeñas pildoritas, ¿verdad? En el capítulo 10, les invito a leer algunos versos. El verso 18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El 20: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. 21: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Qué fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Yo sé que hay muchas más que podríamos traer a nuestra mente. En el capítulo
17 también de Proverbios. Al final ya. Dice el verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y el 28 me fascina, este me encanta. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Qué maravilloso consejo. Debieran las telefónicas, cuando a uno le venden un plan, entregarle algunas notas cómo aprovechar mejor ese plan y no desperdiciar esos minutos, ¿verdad? Acá el Señor, quien es la palabra, la comunicación por excelencia, nos da lo que llamaríamos hoy día estos tips para que como creyentes cuidemos nuestra cuenta, que si bien es ilimitada, es postpago. Cuánto bien nos haríamos a nosotros mismos y cuánto bien a nuestros semejantes si tomáramos estos consejos y los guardáramos y los aplicáramos a nuestras vidas. Yo me incluyo, hermano. ¿Cuántas veces opinamos de lo que no sabemos? ¿Cuántas veces somos testigos falsos? Porque declaramos lo que estamos imaginando de una situación, pero lo decimos como un hecho cierto. También uno lo ve en la televisión, ¿verdad? Entrevistan a alguien y ellos no relatan el accidente, ellos relatan lo que creen que ocurrió. Pero no ponen una frase que diga, me imagino, yo pienso, yo creo, yo supongo. Lo hablan y lo dan por hecho. Irresponsablemente. Y hay tanta ventaja en obedecer a la palabra del Señor. Y después de lo último le digo, la verdad me están dando ganas de ir a sentarme, porque no quiero seguir hablando ya. Da susto. Pero es así. Qué bendición ser contado por sabio cuando callamos. Y si vamos a decir algo, procuremos que sea para bendición, ¿verdad? Que vuestro hablar siempre sea sazonado con sal, sabroso, ¿verdad? Y que nuestra lengua no sea una espada que corte, que vaya a cercenar la dura crítica ante la falta de evidencia muchas veces y ante propósitos también oscuros, porque hay mucho hierro en el mucho hablar, pero aún eso es justificable, ¿verdad? Como cuando estamos con rabia y decimos cosas porque estamos heridos, porque estamos sentidos. Pero qué trágico cuando esas palabras obedecen a un plan, al deseo prefijado de dañar la imagen de alguien, de sacarlo del camino porque entorpece mis planes. Los tribunales dirían eso es con alevosía y premeditación, ¿verdad? Qué tremendo es ver a través de la tinta no solo palabras de cuando alguien habla por la herida de un acontecimiento, que al final uno la acepta, ¿verdad? Es como en un duelo, cuando la gente profiere tantas cosas por el dolor, pero uno sabe que no están razonando, están dolidos. Lo triste es ver cuando alguien, con todo el tiempo, con toda la calma, unta la pluma en el veneno para escribir. Yo creo que a eso se refería el Señor en Mateo, ¿verdad? Cuando lo hacemos con una mala intención profunda.
una cosa que brota del corazón, que va a ser juzgada severamente. Y yo creo que todos estos pasajes, si no leemos Santiago, quedamos en deuda, ¿verdad? Y Santiago, después del capítulo 2, donde está hablando precisamente y amonestando en contra de la parcialidad, se refiere a los hermanos. Ya aquí no estamos hablando, como Mateo, a todos los hombres, sino que aquí está hablando a nosotros, a la iglesia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Uno siempre está pensando en el que está sentado cerca, atrás o adelante. Debemos reflexionar y aplicarnos esto a nosotros mismos, porque no nos excluimos, ¿verdad? Muchas veces podemos faltar, pero que Dios en su misericordia nos dé la capacidad a reflexionar, a reconocer, para así poder crecer. Lo triste es cuando se produce una costra que ya insensibiliza la piel y no nos damos cuenta hasta que el brazo se nos cae. Así era la lepra. La lepra empezaba por una falta de higiene personal, nada más. Era sencillo controlarla, pero en la medida que se iba formando esta capita, por no limpiarnos, ¿verdad? Así pasa con el pecado. ¿Cuántas veces nuestro hablar, nuestro decir, y no ponemos atención, no lo sacamos, no limpiamos, se va acumulando hasta que perdemos la sensibilidad? Y una vez que hemos perdido la sensibilidad, la enfermedad empieza a comerse la piel. Pero ya no nos damos cuenta. La piel está muerta. Así puede pasar con nuestra conciencia, que llega un momento en que ya nuestra conciencia no nos reprocha de nada y empieza la lepra del pecado y no nos damos cuenta hasta que perdemos el brazo, las piernas o la cabeza. Situaciones que uno lamenta mucho y se duele cuando le toca vivir de cualquiera de los dos lados que esté, ¿verdad? Que el Señor nos dé la capacidad de reaccionar ante nuestros dichos,
que aprendamos a ser prudentes, que debiera bastar un sí o un no, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque a lo que abunde a más de eso, generalmente termina en pecado. Por eso debiéramos ser muy prudentes, como dicen los jóvenes, debieran echarnos monedas para que hablemos. ¿Ya? Hablar solo en casos justificados y en lo posible con conocimiento de causa, para no tener que pagar una cuenta que se nos va a tomar. Lo dice la palabra. ¿Y creemos lo que dice la palabra? Amén. Están despiertos. Gracias, Señor. Lo dice la palabra. Vamos a tener que dar cuenta incluso de aquellas palabras ociosas, aquellas palabras dichas sin pensar, por no haberlas ahorrado, por no habernos preocupado. Dios nos ayude como iglesia, como corporación, como hermanos en Cristo, a no olvidar estas sabias recomendaciones del Señor, que además tienen muchas ventajas en lo que nos preocupa en nuestra imagen. La gente creerá que somos sabios, pecaremos menos, porque nos equivocaremos menos, y tal vez tendremos tiempo de aprender más, porque uno debe hablar la mitad de lo que escucha. Por eso tenemos 2 orejas y una boca. Generalmente es al revés. Hablamos el doble de lo que escuchamos. Que el Señor nos ayude, y quiero dejar esta reflexión en nuestros corazones para que como iglesia podamos convivir en paz, pero no la paz de los muertos, sino la paz que el Señor sabe dar. Pero a los que están vivos, a los que tenemos que soportarnos mutuamente, que tenemos que entender que yo no debo tener más alto concepto de mí mismo que el que debo tener, teniendo siempre a mi hermano por superior a mí. ¿Verdad? La paz y la armonía en un pueblo vivo, diferente, con distintas maneras de pensar, pero todos hijos del mismo Padre que tiene misericordia con cada uno. Eso es la invitación del Señor. No a estar en medio de una iglesia perfecta, pero sí obedeciendo estos consejos prácticos para una sana convivencia y para el crecimiento mutuo. Y por sobre todas las cosas, la palabra con mayúscula siempre debe estar en medio de nuestras conversaciones. Les invito a inclinar sus cabezas, vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tus palabras, por tus consejos, porque el corazón del hombre es engañoso, Señor. Siempre creemos que hacemos las cosas bien, pero al mirarnos en este espejo nos permites ver, Padre, nuestros errores, nuestras debilidades, y así como cantábamos, que nos cubras, que nos rodees con tu amor. Protégenos también de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves. Gracias, Padre Celestial, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.